Hola, muy buenas noches amigos y amigas en este jueves de plataforma. Mi nombre es Claudia Ortiz y es un verdadero placer dirigirme a ustedes en esta oportunidad a través de TVX y sus plataformas de redes sociales y también tvx.com.sb. Gracias por su sintonía y pues quiero también desearles que hayan pasado un feliz día de la independencia, que hayan pasado un día tal vez diferente de otros días de la independencia que hemos tenido, pero sí con una reflexión interna importante de no solo recordar lo que los próceres de la patria decidieron hace 199 años, que es fundar una nueva república, sino cómo en estos días, cómo actualmente cada uno de nosotros podemos ser actores activos de la construcción de un país mejor, de un país con paz, con justicia, con solidaridad y con una convivencia ciudadana cada vez más sana, cada vez más armónica. Estamos en un momento de cambios importantes en nuestro país, en el mundo, ¿por qué no decirlo? Y es una oportunidad para cambiar hábitos, para cambiar forma de ver las cosas y también para comprometernos más con el bienestar de todos nuestros conciudadanos. Así que dicho esto, pues seguimos conmemorando este mes cívico con esa reflexión y también quiero agradecer a las personas que en la oportunidad pasada comentaron en mi programa. Quiero mandar saludos muy especiales a las siguientes personas. Francisco Moreno, al usuario Alvarado también, gracias por sus comentarios. Nilson García, Ludwin Damas también, Enrique Villalta, a Denis Cornejo, muchas gracias por sus comentarios. Mario Mira, también a Iván Morataya, muchas gracias. A Andrés Eduardo Lima, con una visión bastante crítica también. Aprecio mucho todos los comentarios, también de Mauricio Zamora. Rigoberto Rivera desde Estados Unidos también, que siempre comenta, gracias don Rigoberto. Jorge Flores, también a Johnny Sánchez, a Ludwin Damas, que también siempre nos comenta, y a Willy Rodríguez. Gracias a todos. También pues gracias por continuar el debate en las redes sociales. Y pues este día quiero hablar de un tema algo picante. La semana pasada hablábamos de cómo, según la teoría del gatopardismo, hay cosas que parecen cambiar, pero cambian en la superficie, pero la base no cambia. Lo que determina toda la estructura del sistema no cambia. Entonces quiero hablar un poco de esto y cómo lo podemos traducir a lo que tenemos más próximo en nuestro país. En esta semana salió la encuesta preelectoral de la Universidad Francisco Gavidia y quedó claro el descontento de la población. Nuevamente se confirma con los partidos tradicionales. La encuesta de la UFG da la preferencia al 48% al partido Nuevas Ideas y de todos los demás partidos, ninguno saca ni siquiera el 10%. Eso refleja, es un dato que realmente no habíamos visto previamente en nuestro país, una preferencia y un desencanto tan marcado. Pero es importante también decir que hay una diapositiva de esa encuesta que habla de que si bien el 47.4% de los encuestados piensan que debe haber mayoría de diputados del partido de gobierno, también es importante mencionar que hay un 50% de los encuestados que tienen una postura diferente. Unos, por un lado, el 46.2% consideran que la Asamblea Legislativa debe ser equilibrada y un 3.8% considera que la oposición debe ser mayoría. Lo que sí podemos decir, revisando nuestra historia democrática y también los diferentes periodos en los cuales hemos tenido distintas asambleas legislativas, es que un partido o que una coalición de partidos tenga el control total de la asamblea legislativa sería un cambio superficial, pero no un cambio profundo de estructura. Más bien, tener un control total de la Asamblea Legislativa por parte de una coalición afín al gobierno sería el inicio del fin
de la renovación política que todos estamos esperando. ¿Por qué le digo esto? Porque realmente parecería que todo cambiaría, cambiarían los colores, quizás hasta cambiarían las personas, pero las prácticas y los equilibrios de poder seguirían igual. Siempre, en toda la historia de nuestra democracia, el partido de gobierno ha tenido mayoría cuando ya se forma una coalición de partidos alrededor de él. Y por lo tanto, nunca se ha podido hacer una verdadera y profunda limpieza de la Asamblea Legislativa y una verdadera y profunda democracia donde los poderes del Estado trabajen en armonía, pero equilibradamente. Por lo tanto, tener una Asamblea Legislativa, como lo dice el 46.2%, equilibrada, donde ninguna fracción tenga demasiada fuerza para avasallar a la otra, donde se vean obligados los diputados y diputadas a hacer una negociación realmente más enfocada en el interés común y una negociación no basada en intereses oscuros. Ya vamos a hablar de ese tema también. Eso sería realmente un cambio de la estructura, no de los actores nada más, no de los colores, sino de la manera en la que de fondo funcionaría la Asamblea Legislativa y tendríamos una democracia más sana, más armónica, más equilibrada y considero yo que también con más respeto a las diferentes posturas y ideas políticas del país. Según la encuesta y según lo que hemos visto, la gente opta por la gobernabilidad, espero yo democrática, porque puede haber gobernabilidad también corrupta, pero opta más por la gobernabilidad que por una parálisis o por una ingobernabilidad, que es lo que hemos visto en los últimos meses realmente. Una incapacidad total, tanto por la aritmética legislativa que hay actualmente, que estamos en el otro extremo de la balanza, donde no hay casi partidos afines al gobierno, la fracción es muy, muy pequeña para poder empujar iniciativas del gobierno, pero tampoco el extremo en el que nos encontrábamos. Necesitamos hallar un punto medio, un punto de sano equilibrio para poder llegar a otro nivel en nuestra historia política, en nuestra historia democrática. Y esta gobernabilidad democrática de la que hablo realmente es responsabilidad de las dos partes, del Ejecutivo y del Legislativo, de la presidencia, del gobierno y de la oposición. ¿Cuál es el rol de la oposición? En palabras del maestro Álvaro Artiga, es dejar gobernar, pero en el marco de la legalidad. Es decir, la oposición no bloquear lo que es razonable y legal, y el gobierno no insistir en iniciativas y propuestas que estén fuera de la ley o que contradigan la Constitución. Y ambas cosas lo hemos visto, tanto de la Asamblea Legislativa como del Ejecutivo. Pero considero yo, en una opinión personal, que más del Ejecutivo insistiendo en propuestas que son inviables, que no son legales o que se saltan las normas constitucionales. Por lo tanto, es responsabilidad de ambas partes que haya gobernabilidad. Y bueno, en la encuesta de la UFG, que confirma muchas otras encuestas, la gente está expresando algo, pero la pregunta que quiero plantear es, ¿qué es lo que estamos expresando? Estamos expresando una preferencia electoral que muestra un rechazo a, una preferencia electoral en contra de los partidos tradicionales, sin duda, o estamos realmente pensando una preferencia electoral a favor de un proyecto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Estoy votando en contra de para castigar a o para vengarnos de? ¿O porque hay un proyecto claro por el que yo me quiero inclinar y al que quiero apoyar para construir? Obviamente Arena y el FMLN tuvieron su turno para gobernar, tuvieron su oportunidad, la población se los dio. Y quedó claro que sus gobiernos estuvieron marcados por males y vicios comunes a ambos: la corrupción y la incapacidad de generar cambios reales en la vida y en el bienestar de la mayoría de la población. Hemos visto además cómo
En los últimos años de los gobiernos del FMLN, ambos partidos fueron señalados y ha sido prácticamente demostrado en sede judicial cómo dirigencias de ambos partidos estuvieron dispuestos a negociar con las pandillas a cambio de votos, a cambio de beneficios electorales. Y fue ahí donde nos dimos cuenta quizás que el sistema de corrupción tal cual existe, con sus redes y sus actores, realmente había tocado fondo en lo que era capaz de caer, pues en lo más bajo. Después de ambas administraciones, de las promesas incumplidas y de la decepción, parece que los proyectos políticos, las ideologías o los proyectos de país, las visiones de país de derecha o de izquierda, como se les ha llamado tradicionalmente, ya dejaron de ser importantes porque tanto para los políticos como para la ciudadanía el proyecto político o no se cumplía o no era viable o no tenían la intención de realmente luchar en contra de los poderes de la estructura que mantenían o que han mantenido las condiciones de inequidad, de injusticia, de exclusión en la que se mantiene la mayoría de la población salvadoreña. Y todo está relacionado al final de cuentas. Y ya, obviamente, en el marco de la última elección presidencial, en junio de 2019, asciende al poder Nayib Bukele como producto de una campaña política exitosa que ganó con la promesa, la única promesa que fue capaz de enamorar al electorado. Y parece que la única promesa que fue capaz y que sigue siendo capaz de enamorar al electorado es destruir al FMLN, a Arena y a los demás partidos tradicionales como el PDC, el PCN. Pero no estamos hablando de Gana, aunque viene de Arena, aunque hizo alianza con el FMLN, pero eso es tema para otro programa. Así Nayib Bukele encarnó esa capacidad que tenía alguien al fin de destruir a estos partidos que tanto daño le han hecho. Y sin duda que le han hecho daño a la población. Pero ojo, quiero decirle a todos una reflexión. Es válido, es legítimo ese sentimiento de venganza, ese sentimiento de atacar a quienes gobernaron en el pasado, pero la realidad es que no comemos venganza. La realidad es que destruir políticamente a estos actores, aunque realmente se lo tienen muy merecido, no va a pagar a los médicos, no va a pagar a los maestros, no va a sacar agua del chorro que tanto necesitamos, sobre todo en estos días de pandemia. Y no podemos ver, o por lo menos no es evidente, que el proyecto vaya más allá de eso, que el proyecto que actualmente se está poniendo a disposición de la población para elegir en el 2021 sea algo más allá de destruir a los adversarios políticos y acumular más poder. ¿Y más poder para qué? Otros datos de la encuesta de la OFG, algo que tal vez no muchos le pusimos atención, el 60% de la población dijo que después de la pandemia sus afectaciones más importantes eran económicas. 16% de los encuestados dijo perdí mi empleo, ¿a cuántos nos ha pasado? 17% me redujeron el salario, que también es grave, y el 27% bajaron mis ventas. Es decir, se vienen problemas reales, no son problemas simbólicos, problemas de poder político, de quién tiene poder, quién no. Los problemas de la población, los problemas de la sociedad están en materia económica, están en materia de servicios básicos, están en materia de acceder a derechos como la educación, la salud, el agua y el saneamiento, que también es parte de ese derecho. Y en la realidad, de esta realidad nadie está hablando. Los políticos tradicionales, el presidente y los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa representados, están enfrascados en destruirse mutuamente, están enfrascados en bloquearse mutuamente, están enfrascados en una lucha ciega por el poder, pensando nada más en las elecciones de 2021. Pero independientemente de eso, la política no debe estar solamente al servicio de esos intereses electorales y electoreros. La política es el servicio hacia la sociedad para construir bienestar para todos.
Por eso regreso a lo que decía anteriormente, una asamblea legislativa equilibrada es necesaria y es sana para cambiar esa estructura, porque al tener el poder mejor distribuido, considero que será más viable lograr los grandes acuerdos de país que necesitamos para pasar a otro nivel. ¿Cuáles son esos grandes acuerdos de país? Yo quiero proponer 5. Un pacto por el agua, un pacto por la educación, un pacto por la paz, un pacto fiscal para una recaudación más justa y más amplia y un pacto por la economía sustentable e inclusiva. Hablemos de qué cambio real necesitaríamos en la Asamblea Legislativa. Quiero quedar con esta frase. La frase que más leo en redes sociales, o una de las que más leo, es: saquemos a esos ladrones de ahí, saquemos a los corruptos de la Asamblea Legislativa. De acuerdo, saquemos a los corruptos de la Asamblea Legislativa. Pero ojo, si sacamos a estos corruptos, pero no cerramos los espacios de la corrupción, van a venir otros corruptos a ocupar esos espacios. Y queremos una Asamblea Legislativa nuevamente, tal vez con nuevas caras, pero con las mismas prácticas. Hablemos de qué tiene que cambiar en la Asamblea Legislativa para que realmente la estructura modifique. Y quiero hablar nada más de 3 temas para terminar. La Asamblea Legislativa es la caja chica de la campaña electoral de los partidos políticos. De ahí se saca el dinero que supuestamente se da para asesores, que se da para personal de los partidos, pero realmente no vemos eso traducido en trabajo legislativo. Imagínense que los grupos parlamentarios tienen por diputado entre 9 hasta 25 empleados por diputado. Por ejemplo, la fracción del PDC, que tiene 3 diputados, pero tiene 76 empleados, pero solamente tiene 7 asesores. ¿Qué hacen todos esos empleados? Necesitamos transparencia, eso cambiaría la estructura. ¿Qué hacen estos empleados? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son su currículum? ¿Realmente el salario que se les está pagando genera un resultado favorable? Y también lo otro que ya conocemos, el famoso maletín negro. Las decisiones que se toman, la corrupción que se hace en la Asamblea Legislativa, la más grave es no lo que se hace con el dinero, también lo que se hace con las decisiones y los intereses que se benefician. Necesitamos transparencia en quién está detrás de cada diputado. Y eso sí sería un cambio real, porque llegue quien llegue, estar obligado a revelar sus financistas, sus afiliaciones gremiales y sus afiliaciones filantrópicas, sindicales, etcétera, sería importante para poder ir haciendo una contraloría y una transparencia de quién está detrás de quienes toman las decisiones y obligarles a excusarse si en algún momento hay un conflicto de intereses. Podemos hablar un poco más en el próximo programa de cómo deberíamos blindar a los diputados para que llegue quien llegue, realmente no sea que todo cambie en apariencia para que todo siga igual, sino que realmente podamos trastocar la estructura de cómo se hacen las cosas y de cómo se hace ya de forma particular política en nuestro país. Muchas gracias por su sintonía. El tiempo ha sido corto para abordar este tema apasionante. Vamos a continuar en el próximo programa, primero Dios. Quiero pedirles que no bajen la guardia. Quiero pedirles que sigamos cumpliendo todas las medidas, independientemente que los casos vayan bajando, independientemente que ya salgamos a trabajar. Pero es importante contener un segundo brote de esta pandemia que nos haría mucho daño como país. Y pues esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Les mando un abrazo, todo mi cariño y nos vemos el próximo jueves, primero Dios.